Y sabes, llegamos al final de esta serie que hemos titulado ¿Por qué me casé? Y es una respuesta que queremos darle a través de toda esta serie a aquellas personas que ya se casaron o aquellas que van a tomar la decisión más importante, que es llegar a un matrimonio saludable. Y si has venido estas 4 semanas y si viniste también el Día del Amor y la Amistad, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos hablado, lo que hemos conversado en estas 4 semanas. Y la primera, ¿la recuerdan? Hablamos de las razones equivocadas por las cuales las personas deciden casarse. Primera, una razón equivocada fue el sexo. Ay, me voy a casar porque quiero tener sexo. Y para no quemarme, entonces es mejor casarse. Y es una razón equivocada para llegar al matrimonio. Otra de las razones que conversamos la primera semana fue acerca de las finanzas. Hablamos de que hay gente que se casa por interés financiero y que eso tampoco ayuda mucho. Así, y la tercera razón, ¿cuál fue? La presión social. La presión social. Dice, o la falta de aceptación. Te va a dejar el tren. Ey, mira, ya estás muy viejito o muy viejita, debes casar. Tienes 40 y no tienes muchacho. No tienes un hijo. Vas a pasar por la vida sin dejar ninguna huella. Esas son la presión social que muchas veces llevan a las personas a tomar una decisión de formar una familia. Pero también conocimos en la segunda semana que esos principios que vienen arraigados a la palabra del Señor son razones muy acertadas para elegir casarnos. Y ahí hablábamos de que los solteros tienen que comenzar a pensar en esto. Por eso decimos que ¿por qué me casé? No es solo para los casados, sino que también es para los solteros que tienen una visión de algún día llegar a formar parte del matrimonio, y hablábamos del compañerismo cercano, del respeto mutuo y de llevar las cosas como dicen los votos en el matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Esa parte de complementar la vida del otro va a hacer que tu matrimonio sea de éxito. El 13 de febrero también hablábamos acerca de lo que produce las heridas en el matrimonio, porque hemos entendido que el matrimonio puede llegar a sacar lo peor de nosotros, y de cómo lo expresábamos. Y generalmente el dolor lo expresamos a través de la ira. La ira es la primera reacción por la cual nos sentimos enojados y expresamos el dolor. Entonces, ¿qué sucede? El pastor Alejandro y mi persona estuvimos conversando acerca de qué eres y cómo expresas el dolor a través de la ira. Y hablábamos de que algunas personas lo expresan a través de lo que llamamos un rinoceronte, que hablábamos de que la ira la expresan como los rinocerontes y es de forma explosiva, pero que hay otros que la expresan como el animalito que es el erizo. Que es tímido, que es tranquilo, pero cuando se siente acorralado, amenazado o con amenaza, lanza todas sus dardos para así sentirse bien y poder escapar. Y reconocíamos que las dos formas son formas inadecuadas de expresar la ira y el enojo. Entendíamos que el enojo, está bien enojarnos, pero tenemos que hacerlo como dice la palabra, no esperar que se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino resolver el conflicto, y aún más cuando estamos en el matrimonio. Y eso nos llevó a la tercera semana de esta serie, que era resolución de conflicto, que estuvo bien realizada por nuestros amigos pastores de la NBN Chabasqué, Jairo Lucena y Dailice, su esposa, a través de esta palabra que nos trajeron, que era resolución de conflictos dentro de un matrimonio o dentro de tus relaciones interpersonales. Además, hemos entendido que los conflictos producen muchas heridas profundas en nuestro corazón. Y generalmente estamos acostumbrados a tapar esas heridas y creemos que Satanás, o como usted le quiera decir, él actúa en lo oculto.
donde hay oscuridad, donde hay tiniebla, donde nadie puede ver, allí actúa Satanás, y yo lo digo de esta forma: Satanás y todos sus demonios actúan en la oscuridad. Y si tenemos un conflicto en una relación, ya sea matrimonial o también con un hermano o con un familiar cercano, con tus padres, y no lo exponemos, no lo dejamos al descubierto, ahí el enemigo hace de las suyas, porque no lo dejamos o le damos cabida, mejor dicho. Pero cuando nosotros exponemos un pecado o exponemos un conflicto y lo llevamos a la luz, porque Dios es luz, es más, el Señor nos ha llamado a ser la luz y la sal de este mundo. Entonces los conflictos producen heridas, y yo pensaba en esto: la única manera de sanar una herida es limpiándola. ¿Y cómo se limpia? Con luz y no con tinieblas. Si usted ha ido a la playa y usted tiene una herida en el cuerpo y se mete a la playa, y la playa es salada, ciertamente, ¿verdad? Entonces cuando usted se mete a esa agua salada, ¿qué sucede? Arde la herida, ¿verdad? Duele la herida, pero la herida, cuando hay sal y hay luz, entonces la herida sana, cicatriza. Va a sanar, comienza a cicatrizar. ¿Y sabes algo de lo que hemos preguntado en esta mañana? ¿Sabías que cuánto de nosotros nos gusta diezmar? En su mayoría, lo que somos cristianos, sabemos el compromiso que hay con esto. Pero fíjate en lo que habla la palabra del Señor. Cuando tú traes tu diezmo o tu ofrenda al alfolí, ¿qué debes tener tu corazón primeramente? En Mateos capítulo 5, versos del 23 a 24 dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y de allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Sabes? Esto es algo que va un poco más allá de lo que normalmente decimos dentro de una relación. ¿Por qué? Porque debes sanar primeramente antes de traer algo a la presencia del Señor. Entonces imagínese usted lo que dice allí: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y yo lo coloco así, parafraseando, y allí recuerdas, o lo podemos hacer como una paradoja, ¿verdad? Y allí recuerdas que tu cónyuge te reclamó algo esta mañana y no lo resolviste. Y vienes a la iglesia bien bonito a servirle al Señor. Vengo a adorar al Señor. Vengo a predicar de su palabra. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Devuélvete. Primero habla con tu esposa o tu cónyuge. Resuelve el conflicto. Y ven a entregarme tu adoración, que la voy a recibir con mucho amor. ¿Y cuántas personas, cuántas parejas o cuántos hijos, llevando todo esto a las relaciones, vienen cada domingo, sirven en la iglesia, predican de Cristo y tienen un conflicto en su hogar sin resolver? La palabra lo que nos dice es que el Señor no lo va a recibir como una ofrenda grata, ni siquiera lo va a recibir, sino que necesitamos aprender a resolver, a sanar esa herida, ese conflicto, para poder venir a servir, a traer nuestras ofrendas y que puedan ser agradables y perfectas a los ojos del Señor. Y quiero preguntarte en esta mañana: ¿has dicho o has hecho algo que haya lastimado a tu cónyuge y no te has disculpado? ¿Y por qué me voy a disculpar? Ese es que es muy sensible. Debe ser que está en sus días. Yo lo que le dije fue la verdad. No hay un motivo real para que se enoje. Está demasiado vulnerable, muy sensible, no me parece. Y la otra pregunta sería: ¿qué no has dicho o hecho que podría haber mostrado amor o aliento a tu cónyuge? O a tu familia, a tu mamá, a tu hermano, o a otra persona que comparta contigo una relación interpersonal.
Y ciertamente hay muchas herramientas que usted puede buscar y las puede encontrar para sanar las heridas profundas que se puedan infringir a tu pareja o a tu cónyuge. Pero nosotros hemos descubierto y hemos leído y hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión de la que vamos a hablar hoy es una de las más importantes. Y vamos a hablar de esta sola porque creemos que puede traer realmente sanidad al matrimonio, y vamos a hablar acerca de las disculpas, de disculparse con sinceridad. Y la frase de esta mañana va a decirte es: disculparse abre el camino para la relación y la sanación. Cuando te disculpas, comienzas a destapar una herida que va a cicatrizar. Recuerda algo, las heridas cuando quedan cubiertas o escondidas o tratas de taparla con algo, no se están curando. Uno dice para que no la vean, preferible que la vean. Para que seque. Para que pueda empezar a cicatrizar. Mucha gente maquilla, tapa las heridas y comienza un proceso allí, mientras está oscura, está tapada, un proceso de descomposición de la piel o del tejido, ¿cierto? Pero cuando tú vas al hospital, lo primero que te quitan la curita, te pasan una gasa con mucho amor, con alcohol absoluto, que tú haces y después te dejan ahí que lleve airecito. Ese aire. Mi abuelita siempre decía, no tape las heridas porque se sancochan, decía ella, o se vuelven agua y eso puede producir una infección. Pero disculparse es parte también de que expresemos a Jesús. Si a usted le cuesta disculparse, tiene que hacerse un autoexamen. El rey David decía, examíname, Señor. Entonces hágase un autoexamen. Si usted es la persona que no pide disculpas, que le cuesta pedir perdón cuando comete una falla, tiene que revisarse. Porque entonces usted está enfrentando cosas difíciles y va a tener que cambiar de profesión, que es ser cristiano, porque necesitamos aprender a perdonar. Luche con la soberbia. Luche con el orgullo, que pueden ser parte de la forma con que expresamos el no perdonar, el no disculparnos. ¿Por qué me voy a disculpar yo si el que me ofendió fue él? Que venga y se arrodilla a mis pies a pedirme disculpas porque yo no le hice nada, y como yo no le hice nada, no voy a dar mi brazo a torcer. ¿Ha escuchado eso? Entonces hay que revisarnos, porque ahí hay soberbia, hay orgullo, hay arrogancia, egoísmo. hay egoísmo. Necesitamos revisar eso. Yo siempre digo, cuando no quiero disculparme, recuerdo, si no lo haces, María, debes cambiarte de profesión. Debes cambiarte de profesión, porque parte de lo que tenemos que expresar como cristianos y mayordomos de nuestra fe es la facilidad para disculparnos. Disculparnos. No como los niños de ahora, que yo siempre digo que los niños de ahora todo es disculpen, disculpen, disculpen. Tampoco, y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. No, disculparnos, pero no hacerlo más. Y sabes, una de las cosas que quiero hablarte es del carácter de cada uno de nosotros. Y aquí vas a reflejarlo de una manera muy explícita. Cuando eres responsable de las cosas que haces, vas a asumirla, pero con responsabilidad, con carácter. Decir, hey, fallé, te pido disculpas. Y eso tiene mucho de qué hablar de una persona cristiana. ¿Por qué? Porque te va a poner como testimonio de tu vida, el saber que eres responsable de los actos que cometes o de los actos que no hiciste. Por acción o por omisión podemos llegar nosotros a tener muchos problemas. Y una verdadera disculpa no pone excusas. Y aquí
queremos hablar acerca, de hecho queremos ejemplificar las formas correctas de pedir disculpas y las formas incorrectas, porque generalmente en la relación matrimonial o en la relación con nuestros amigos o en la relación hasta de los juegos de fútbol, nosotros pedimos disculpas de la manera incorrecta, y hoy, esta mañana, usted va a aprender a pedir disculpas de una forma correcta y sin excusas, porque la frase decía, una verdadera disculpa no coloca excusas. Y una frase incorrecta o una situación incorrecta vamos a ejemplificar aquí diciendo: sé que ayer te critiqué frente a los niños, pero no lo habría hecho si no hubieses llegado tarde. Es una forma incorrecta, porque se está disculpando. Mira, te critiqué frente a los niños, ¿verdad? Esa sería una disculpa, pero él le agrega: pero no lo hubiese hecho si tú no hubieses llegado tarde. Mira, yo sí te critiqué frente a los niños, pero es que tú, concha, le tardas demasiado. Dices que ya vas a salir y te empiezas a arreglar más de la cuenta. Entonces tú estás colocando una excusa y entonces la disculpa es incorrecta. Ahora, fíjate, cuando yo asumo la responsabilidad en lo que hice no estuvo adecuado. Podría decir esta frase, el mismo ejemplo, pero con esta frase: te lastimé al criticarte ayer frente a los niños. Fue muy cruel de mi parte, lo siento. ¿Verdad que suena diferente? ¿Verdad que no había una excusa por mi comportamiento? Porque actué de una manera inadecuada y tengo que aprender a responder de una manera correcta. A veces es muy fácil colocar excusas a nuestras acciones incorrectas, pero la verdad del Señor es que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Un cristiano que no asume la responsabilidad de sus actos y no corrige sus errores, no es un cristiano que va a poder asumir más adelante una posición de discípulo, porque el discípulo escucha la corrección, la acepta y enmienda. Pero el que no tiene corazón de discípulo busca una excusa siempre. Es que no hicieron. Es que los pastores no han hecho esto por nosotros. Es que mi líder no funciona. Es que mi compañero de grupo de cuidado tampoco lo hace. No asumen. En cambio, el discípulo escucha, corrige y no practica las excusas. Igual en la relación matrimonial. Yo no voy a excusarme, es que sí, yo estoy demasiado, lo critiqué delante de mis hijos, pero es que no lo voy a criticar si todo el tiempo llega tarde o no llega. No, entonces estoy excusando. Mi responsabilidad es decir, no, yo fallé, lo siento, te critiqué delante de nuestros hijos, te avergoncé delante de nuestros hijos, lo lamento. Y con ese lamento cierro la excusa, sin la excusa, y es la manera correcta de hacer las cosas. Otro ejemplo es: sé que anoche fui gruñón y grosero contigo, pero no entiendes la intensa presión que tengo ahora con este nuevo trabajo. Y aunque pueda estar diciendo una verdad, que se siente presionado por el trabajo que tiene, lo está colocando como una excusa para ser grosero y gruñón, y está mal. La verdadera forma es que, como le decíamos anteriormente, es que aceptemos la falta y podamos decirlo con amor y humildad. La disculpa correcta es: fui egoísta e insensible de mi parte ser grosero y gruñón contigo anoche. Lamento haberte lastimado. ¿Verdad que suena mejor? ¿Verdad que suena bonito y restaurador? Suena a que soy responsable de lo que cometí y que la persona que no esperaba una respuesta tan grosera por la situación de la presión de trabajo, la estás pagando con otra persona, ¿cierto? Deberías de verlo, y nosotros hemos hablado en otras oportunidades de que le hacemos daño a lo que más amamos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Las presiones de afuera nos hacen gritar, ser gruñones, estar enojados, no pedir disculpas, hasta irresponsable de las cosas que decimos. Y cuando tú largas
sueltas las palabras que provienen de tu boca, recogerlas después es bastante difícil. Así que ten mucha atención con esto. Además, cuando comenzamos a identificar esos dolores profundos que nos causa la relación o que le hemos causado a nuestra pareja, es muy importante aplicar una palabra que en este tiempo vale mucho la pena tomar en cuenta y asumirla para nosotros mismos. Y es la palabra empatía. Yo necesito colocarme en los zapatos de mi cónyuge y pensar cuánto dolor infringí en su corazón. ¿Qué tan profundo lo puedo haber avergonzado, lo puedo haber herido? ¿Cuánto daño voy a causar a la relación por no colocarme en los zapatos de los demás? Y muchas veces no vemos, de hecho, el dolor lo miden a través de la escala de Richter. La escala de Richter, ¿saben cuál es? La de los temblores. Ok, así miden el dolor en las personas, de 0 a 10. Y cuando te hablamos de 10, es que ese terremoto no ha existido, porque llega hasta 6, nivel 6, al cual es irreparable, es algo que ya pasó sobrenaturalmente muchas cosas, ¿no? Pero cuando hablan 4.5 en la escala de Richter, la gente empieza a temblar. Si dicen 5, ¡hey, cuidado! 6, no sé si echaremos el cuenta. Entonces necesitamos revisar qué tanto dolor hemos infringido a nuestro cónyuge. Si es un dolor bajo, de 1 a 2, entonces comenzar, como les dije anteriormente, a examinarnos. ¿Qué estoy haciendo? Porque quizás le infringí un dolor y creo, como no me pongo en sus zapatos, digo, ay, pero es que tampoco es para tanto, es que sí es exagerado, es que usted está dramatizando. Y si el temperamento no nos ayuda, que como es en nuestro caso, quizás el temperamento de mi esposo es que él es sanguíneo y colérico, entonces él puede ver que las cosas no son tan graves como ante mis ojos y ante mis lentes pueden ser, porque mi temperamento es que soy melancólica, colérica, flemática. Entonces, los melancólicos nos tomamos las cosas más a pecho. Entonces, quizás lo que él me hizo esta mañana, que me ofendió delante de mis hijos, por ejemplo, él puede ver que no es algo tan importante. María, pero lo que te dije no fue para que te pusieras así como está. No era para tanto. Mi temperamento sanguíneo me rebate, ¿cierto? Y el colérico dice, tú sí eres delicada. Sí, estás pasada. Pero cuando hay empatía, cuando nos colocamos en los zapatos, yo debo entender de que mi esposa es colérica, flemática, melancólica, y debo ser, con mis palabras, con mis gestos, con mis reacciones, cuidadoso de que no puedan ofenderla. Yo también trato de hacerlo cuando en algunas oportunidades me quiero sentir muy ofendida, digo, pero tampoco fue para tanto. Quizás mi temperamento me está pasando una mala jugada. No es para tanto. El colérico me dice, tampoco fue así. Tampoco fue para tanto, pero cuando me coloco en empatía, trato de no hacer las cosas que le pueden causar el dolor al otro. Es más, me limito a hacerlas por amor a mi cónyuge. Puede ser que él es colérico y algo que le moleste, quizás es la forma en que yo me vista. ¿Sí? No, es que está exhibiendo mucho y quizás yo no crea que sea para tanto, pero entonces hasta en esos detalles cuido la forma de vestirme para no causar una herida profunda en su corazón. ¿Nos estamos explicando? ¿Está bien la cosa? ¿Y sabes qué? Lo más importante es tratar de entender que el dolor que puedes causar muchas veces tú crees que no lo vas a hacer. Es identificar. Es ponerte en los zapatos de él. Si yo hago esto, ¿daría? Y te estoy hablando nada más que es con tu cónyuge o contigo. Pero, ¿cómo lo harías con Dios? Lo que haces, lo que estás haciendo, ¿está dañando la relación con el Señor? ¿No te estás dando cuenta de que no te importa nada de la iglesia? Y esta mañana me mostraba el hermano Luis Mejías un video que me causó mucha curiosidad. Esto sucedió en República Dominicana en un evento de mujeres. Y él decía que
las mujeres en su mayoría, yo voy a colocar también los hombres, porque ella hablaba porque era una pastora en un congreso de mujeres, decían que quieren tener a Jesús solamente en la iglesia. Escucha bien, cuando vas a la iglesia, tú sientes a Jesús y dices, aquí se siente todo relajado, todo en calma, todo está en orden, y amas a Jesús en la iglesia. Pero ¿qué pasaría si Jesús va a tu casa un día inesperado y toca la puerta? Y tú abres y dices, es Jesús, en mi casa. Yo cerraría la puerta y le digo, espérese un momentico, Jesús, que hoy me levanté y no he tendido la cama. Y Jesús ella abre la puerta y comienza a echar las cositas a los lados, así como, ay, yo no pude recoger esto, y empieza a la de los corotos. Cuando llega Jesús tiene todo en orden, ¿cierto? Y cuando llega a tu casa, comienzas ahí, y decía ella, y te vas al cuarto donde están tus bendiciones, tus hijos, y le dices, si ustedes me hacen una rabieta delante de Jesús, ya van a ver lo que va a pasar. Y sabes, Jesús no fue a mirar nada de eso. Jesús fue a mirarte a ti y decirte, aquí estoy. Amén, así es. Pon en orden tu vida. Por eso es que muchas veces la gente le gusta y ama a Jesús en la iglesia, pero en casa al parecer no funciona igual. Y esta mañana queremos desafiarte algunas cosas tanto en tu relación matrimonial, pero también en tu vida personal. En el primer servicio hablábamos de cuántas disculpas le has negado, por ejemplo, a tus hijos, porque crees que eres el papá o la mamá y no necesitas disculparte. O cuántas disculpas como hijo le has negado a tus padres cuando les has infligido un dolor profundo. O cuántas disculpas merece uno de tus hermanos al cual les has causado también algún daño. Entonces queremos desafiarte. Lo primero es que identifiques el dolor que le has causado a algunas de esas personas que hemos hablado de esa relación. Cuánto dolor le has causado, en este caso de la serie, a tu cónyuge, a tu pareja. Yo necesito reconocer, pensar en las formas que lo he lastimado, cómo he lastimado a Alejandro y cuánto eso le ha afectado no solo a él, sino también a nuestro matrimonio, y necesitamos sacarlo a la luz para resolverlo. ¿Sabes? Y también creo que es necesario de que nosotros como hijos le pidamos disculpas a mamá y a papá. ¿Saben por qué? Si los tienes algo. Nosotros nos hemos comportado de muchas formas y en el transcurso de nuestras crianzas no hicimos las cosas bien, hicimos mucho caso omiso a los que nos dijeron, a las advertencias, y yo creo que es bueno decir, papá, mamá, discúlpame por todas esas situaciones que en un tiempo te hice pasar. Creo que es un buen momento para eso. En esta semana tuvimos la oportunidad de conocer una noticia muy devastadora, ¿sabes? Y esto es con mamá y con papá ahora. Una niña en el estado de Cojedes se quitó la vida y antes de quitarse la vida dejó algo escrito. Le dijo, me maquillan bonito, me colocan esto, me hacen esto. Ella dejó descripción de lo que estaban haciendo y disculpa, mamá, por haber dejado la ropa sucia. Y a un lado de la nota decía ya que no aguantaba más porque ella decía que siempre le hubiese gustado ser su hija. Siempre me hubiese gustado que me vieras como tu hija, no como una sirvienta. Y esta es la responsabilidad que papá y mamá debemos tener en el hogar. Nosotros somos los responsables de ese hogar. Ellos son nuestros hijos, que pueden colaborar perfectamente, pero tú eres el responsable de las cosas de tu hogar, mamá y papá. Aprendemos que nuestros hijos no deben llevar una carga más grande de la que no deben.
es nuestra responsabilidad. Imagínense ahora la culpa quizás de los padres, que estoy segura que no hicieron nada sino por creer que puede haber un bienestar, pero el equilibrio es tan importante y por eso debe ser parte de nuestra vida y de nuestra rutina familiar, trabajar con la disculpa. Si hay disculpa, hay agradecimiento, y si hay agradecimiento, cometemos menos errores en la crianza de nuestros hijos. Pida perdón, que el perdón sea un acto liberador que se cumpla en su casa como una normalidad y que no sea después un acto para corregir un cúmulo de culpas que no nos van a dejar avanzar. Haga una lista también de las cosas que te vienen a la mente y sea específico. Tenga claro en esas partes donde recuerdas que tuviste que pedir perdón o simplemente perdonar. Haz una lista pequeña, concreta, para poder hablarle y decirle: no me gustó cómo me hiciste esto, me sentí mal, ¿sabes? Me sentí muy mal cuando hablaste de mí de esta manera. Me siento, cada vez que puedes hablar con alguien que no sea de la casa, tú lo nombras y lo dices, y no me gusta, me causa dolor. Un ejemplo también puede ser, yo siempre creo que cuando uno va a hacer una lista uno debe pedir dirección a Dios, que le muestre, porque hay cosas que se han olvidado, parece que se borraron de tu mente. Entonces yo, por ejemplo, siempre hago una lista, le digo: Señor, a través de tu Espíritu Santo, dame esos toques, o hazme recordar cosas que quizás tengo en un baúl cerrada y sellada y no puedo ver mis faltas porque creo que soy doña perfecta. Entonces hazme ver eso para yo poder ayudar a sanar nuestra relación. Entonces aquí un ejemplo es que, por ejemplo, el Señor le diga, el Espíritu Santo le inspire y le haga ver que durante la relación quizás usted ha dejado de ser cariñoso. Parece que perdió el interés, ya no es cariñoso. Entonces escriba: he dejado de ser cariñoso, he perdido el interés. Tal vez coloque: rechacé algunas de sus iniciativas para hacer el amor con mi pareja. Me he quedado dormido frente al televisor o en el celular en vez de hablar contigo. Y quizás dije cosas muy desagradables durante esa discusión que tuvimos. Anote eso. Anote eso y, como le hemos dicho aquí, expóngalo, porque cuando usted lo expone no le da cabida a Satanás a que venga a meterse en su relación o en su matrimonio. También identifica tu propia herida. Es sano identificarlas. ¿Saben por qué? Porque la forma en cómo has lastimado y has causado heridas podría ser resistente o por mucho más tiempo. Algo que pudo haber sanado, que se pudo haber curado en poco tiempo, va a causar una herida más grande. Imagínate el simple hecho de que te hayas cortado con algo oxidado y tengas una abertura lo suficientemente grande y la tengas allí y no le digas nada al médico, ni vayas al hospital, ni vayas a cualquier sitio para sanarla. ¿Qué pasaría? Se te infecta y que lo que pudo haber sido curado a tiempo y cicatrizado a tiempo lo dejaste pasar y ya no va a ser que te vayan a limpiar. Posiblemente tengan que apuntarte la pierna por no ir a un momento rápido de poder sanar una herida. Así son las heridas que están en tu corazón. Y cuando identificamos qué fue lo que nos hirió y se lo hacemos saber al cónyuge, porque muchas veces no saben. Entonces tengo una herida de los años 1600 y no se lo he hecho saber, y entonces como la tengo tan profunda, cada vez que él hace cualquier cosa, no importa cuán reciente haya sido, yo me voy a la herida de los años 1600. Entonces es necesario conversarlo y decirle con mucho amor y con mucha humildad, porque si no, entonces hemos perdido la batalla. Pero con amor y humildad vamos a ganar la guerra. Entonces aquí hay un ejemplo que coloca el autor, dice: me lastimó cuando no dijiste nada especial sobre mi ascenso. Yo agregué esta mañana, y fue casi causal de divorcio: me lastimó que no me hayas incluido en tus agradecimientos en la tesis de grado. Pero también pudo haber sido: aún no supero el hecho de que me mintieras en tal oportunidad, o me sentí muy frustrada
cuando no tomarás decisiones financieras conmigo? Las formas las formas financieras debemos tener mucho cuidado. Sobre todo nosotros los hombres que andamos siempre en los negocios, en esto, o hay unas mujeres que también tienen la habilidad de comercio, ¿cierto? Y que toman decisiones. No, me compré este carro, llegas a casa y me compré este carro y te la mujer dice, ¿cómo que te compraste el carro? Y no me preguntaste si me gustaba aunque sea el color. Nada, ni me dijiste en qué ibas a gastar. Porque para tomar ese tipo de decisiones debemos tener cuidado con esto. Amor, creo que hay un buen negocio con este carro. Podríamos verlo y ver qué opinas tú sobre esto, porque es el dinero de la familia la que está en juego. ¿Cierto? Así debería ser. Así debería ser. Es lo más sano, porque creas heridas de desconfianza, porque así como pudiste haber comprado ese carro, pudiste haber gastado y yo no me di cuenta. Y lo gastaste en algo. Voy a poner un mal ejemplo, que sería, me fui, lo jugué y lo perdí, y no dije nada, y el dinero, tu cónyuge tampoco está al consciente de esa pérdida que es de la familia. Es importante siempre estar dispuesto a abandonar toda amargura, ira y enojo. Y las heridas, lo primero que sale o aflora de una herida es la amargura, es la ira y es el enojo. Efesios 4:3. 4:31 dice, aléjense ustedes de las amarguras, de las pasiones, de los enojos, de los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Deberíamos estar alejados de todas estas cosas. Deberíamos estar siendo discípulos del Señor, y que los frutos del Espíritu sean lo que estén hablando por ti. En tener gozo, humildad, en tener fe, en amor, en todos los frutos del Espíritu debes resaltar en ti en vez de tus acciones. Que ellos vean a la gente y digan, oye, si es un verdadero discípulo de Dios. No, y esta semana hemos aprendido varias cosas. El primero, que el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Siempre. Por duro que sea. Hay clientes que quieren sacar lo peor de ti. Y mucha gente ha creado hasta el cartelito, se reserva el derecho de admisión, ¿sabes? Para que si yo no quiero atenderte, yo tengo aquí. Y han sacado de nuestros algunos empleados, no voy a decir aquí el nombre, porque ustedes como no conocen a los empleados que tengo, no hay problema, el enojo, la ira, y el que dice aquí, provoca no atenderlo más. No atenderlo nunca más. Entonces, o mientras nosotros seamos el jefe, decidimos quién. Pero ¿saben algo? Nosotros necesitamos expresar a Jesús en donde estemos. En todo momento. Y expresar a Jesús implica dejar la ira, el enojo y el rencor. Yo voy a terminar con esto y después Alejandro va a orar por ustedes. Hubo un tiempo... Yo he tenido una relación preciosa con mi mamá desde que me parió, pues, para no contarles cuántos años. Pero hubo un tiempo donde la relación se fractura. Y tuvimos entre esa fractura hubo una conversación muy difícil, en la cual yo le prometí nunca escribirle cartas. Porque algo que hago con mucha facilidad, y siempre le digo a la gente que lo haga, si usted no tiene nada que decir o no puede decirlo hablando, escriba, porque escribir es una forma preciosa en la que podemos expresar nuestras cosas, y eso siempre lo hice. Pero en esa conversación tan difícil con mi mamá, le dije, nunca más te voy a escribir una carta. Y ella me dijo, me parece bien, porque estábamos enojados. Y la ira y el enojo trae el resentimiento y la amargura. Pero a mí me dolía no escribirle cartas a mi mamá, porque la amo profundamente, aún en medio de cualquier diferencia. Y pasaron muchas situaciones, como el Día de las Madres, que las cartas eran mi primer regalo, donde ella no recibió más cartas. Un día me preguntó, nunca más me vas a escribir cartas, ¿verdad? Yo le dije, yo te lo prometí, nunca más te voy a hacer una carta. Porque estaba muy herida, muy ofendida, y de igual forma ella. Las dos estábamos viviendo ese proceso.
Y el año pasado, en el 2024, estaba por llegar su cumpleaños. Y el Espíritu Santo colocó en mi corazón: necesitas restaurar la relación. Ya habían empezado a iniciar esos momentos bonitos de reconciliación, porque dice la palabra que el Señor es el que construye, el que edifica, y Él había comenzado a reconstruir lo que ya estaba roto. Y en esos momentos me recordó que Él es capaz de revivir un valle de huesos secos. Eso lo puede hacer el Señor. Y los días antes de su cumpleaños, el Señor, a través de su Espíritu Santo, me decía: escribe la carta. Yo le decía: no, primero muerta que escribir una carta. El orgullo, el enojo, la ira, no voy a escribir ninguna carta. Y el Señor volvía a decirme: tienes que escribir la carta, y no la voy a escribir. Y era una pelea de sí, de no, que sí, que no, que sí, que no, y no la voy a escribir. Pero el Señor es fiel, hermano. El 23 de agosto del 2024 me paré muy temprano y saqué mi lápiz y mi papel y dije: voy a escribir una carta y se las voy a leer. Esta mañana lo recordé, pero después la busqué. Hay cosas que le escribí que no publiqué en Facebook, pero esta está en Facebook y es una réplica más o menos, porque hay otras cosas que no quise exponer en Facebook, pero se la voy a leer. Es necesario restaurar. Dios nos ha dado las palabras para bendecir, pero también para maldecir, hermano. Y necesitamos aprender a bendecir y sacar a la luz y exponer. Yo le escribí esta carta a mi mamá. Le puse: París sería el mejor regalo, merecido. Y la visita a la Torre Eiffel, la cereza del pastel. Porque ella ama París y es uno de sus sueños que estoy segura que pronto va a cumplir. Pero no se descarta un futuro feliz de unos días de aura en París. Hoy celebramos tus años con tortas y flores, porque mi esposo me dice en la mañana: ¿por qué no le regalamos unas flores a tu mamá? Y fuimos y compramos unas flores. Yo llegaba hasta el porche de la casa de mi mamá. Y entonces decidimos entregárselas en la Plaza Bolívar. Y le escribí: hoy celebramos tus años con tortas y flores, aunque no tienen valor entre lo que representas en nuestras vidas. Gracias por siempre estar, por los días buenos y los no tantos, por la crianza que no podré pagar y por el amor muchas veces llenos de sufrimientos, pero con la esperanza de un mañana donde la alegría renazca como el águila. Gracias por tus oraciones trasnochadas, por tus cuidados para con mis hijos y por lo que estas letras no podrán expresar jamás. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Le escribí: te amo. Aquí no se puede leer más. A tu hija del medio, yo. Lo importante no es lo que dice la carta. Lo importante fue la respuesta de ella para mí. Después que le di la carta, me dijo: María, esta carta me expresa que tú realmente eres una hija de Dios. Me expresa que tú amas a Dios. Y les decía esta mañana: no hay nada mejor que tú y yo podamos expresar a las personas lo que es el temor a Dios, no el miedo, porque hay gente que hace cosas por Dios por miedo, pero no hay nada mejor que hacer lo bueno o lo que sabemos que está bien por amor al Señor. Yo estaba muy herida, enfurecida, y decidí no hacer más cartas. Pero cuando amamos a Dios y le creemos, el rencor, la ira, el enojo mengua y sale lo bueno de Él, que son los frutos del Espíritu. Además, cuando expresamos el Señor, hasta los que son inconversos, porque mi mamá no es una persona que ha confesado su fe, aún ellos pueden ver que tú tienes a Jesús. Y que ella me dijera que expresé al Señor haciendo una simple carta,
nos enseña a nosotros que podemos expresar a Jesús hasta con nuestras más simples acciones. Y hasta los que no han creído pueden ver la diferencia y decir, esta persona tiene a Jesús. Y lo que habla la palabra del Señor dice, pruébame en esto, ¿verdad? Pruébame en esto. Y te reto a que puedas hablar con alguien, con tu mamá, con tu papá, con una hermana, con un hermano familiar, de esas familias que normalmente uno tiene así como ciertas limitaciones, aun cuando nos amamos, no tenemos una comunicación más amplia, y de decirle, perdóname si alguna vez te hice algo malo, pero de corazón, así que no justifique, era porque es que tú me mirabas muy feo, no, ya sabemos que justificarnos no tiene aquí nada que ver, es llevar y decirle, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que te he hecho en este tiempo y que yo no me he dado cuenta, que no he podido observar de que te hice daño. A ver, ¿qué puede pasar? El arrepentimiento de corazón trae quebrantamiento. Así es. Entonces cuando te arrepientes, te quebrantas. Y te ganas a un hermano. Y te ganas a un hermano. Te ganas a una esposa, te ganas a una madre. El corazón de una madre jamás. Yo recuerdo que yo hice este ejercicio hace muchos años cuando recibí a Cristo, no sabiendo que lo iba a predicar un día como hoy. Le dije a mi mamá, perdóname por todas las cosas que hice. Por las que ni me acuerdo. Sí, pero porque era un momento donde tú te sientes de que eres mayor de edad y puedes hacer cualquier cosa, ¿cierto? Y mi vida era bajar y subir de un bus, cantar, llegar a las 4 de la mañana, hacer todo mi trabajo porque era trabajando. Pero yo no sabía qué causa o qué daño le pudo haber causado todos esos trasnochos, los pensamientos de ella, mi hijo no está llevando una vida sana. Palabra cierta. Señor, profética la cosa. Palabra cierta. Todas estas cosas y la sanidad de mi madre y la sanidad mía, fue cuando le dije todo eso y me dijo, hijo, yo no tengo nada que perdonar. Pero las disculpas sinceras. Pero esta disculpa sincera también abrió su corazón en decirme, no creas que has hecho muchas cosas malas, no. Pero cuando tú escuchas eso de alguien que te ama profundamente y que te puede decir, te perdono porque fuiste una persona bastante difícil, las cosas van a cambiar. Y abrir el corazón de la otra persona, sana el tuyo y sanas también, ayudas a sanar a esa persona que también lo tendrá allí guardado como una herida que jamás pudo sanar porque no hubo una disculpa sincera de parte de ti. Y cuando hay disculpas sinceras, podemos seguir caminando juntos. Hoy yo puedo decir que tengo una relación preciosa con mi mamá y caminamos juntas en muchas áreas de nuestra vida, y puedo decir que una disculpa sincera diaria entre Alejandro y mi persona nos ha hecho llegar hasta aquí en el matrimonio. Y siempre digo que ese ejemplo va a ser un ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos van a decir, sí, mi mamá y mi papá a veces tenían sus desacuerdos, pero seguían adelante porque se disculpaban, se perdonaban con un corazón sincero. Haz del perdón una práctica en tu vida y en tu familia. ¿Qué tal si oramos para despedir? Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por todo, Señor, de lo que nos has hablado en este tiempo. Gracias, permítenos ser responsables, Padre, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, Señor, sabiendo que eres tú un perdonador y que nos enseñaste a perdonar los unos a los otros. Es parte de lo que habla tu palabra. Te damos gracias creyendo fielmente en lo que estás haciendo en nuestros corazones y en la vida de todo aquel que clama a ti. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos despedimos de la transmisión llevándote las bendiciones a ti y a los que estamos en casa.